Mi esposo me pidió que tomara su coche y fuera al supermercado, pero yo sabía que había dañado los frenos. Y mientras fingía sonreír, supe que, si le hacía caso, no volvería con vida. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Samantha tenía 34 años y el hábito de preparar el desayuno a las 7 en punto, todos los días, sin excepción. Le gustaba empezar la mañana con el sonido del café goteando en la cafetera y el olor a pan tostado llenando la cocina. Su vida era meticulosa, casi predecible, como si cada pequeño gesto fuera una pieza de un rompecabezas que había aprendido a encajar con cuidado para no provocar una tormenta. En apariencia, tenía una vida tranquila, una casa bonita, un matrimonio estable, un trabajo de oficina y un esposo que todos consideraban ejemplar. Pero esa mañana, mientras vertía el café en 2 tazas, algo dentro de ella se sintió diferente. Una presión sutil en el pecho, un nudo en el estómago, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Igor entró en la cocina sin saludar, revisando su teléfono con los ojos entrecerrados. Vestía su bata gris, la misma que usaba desde hacía años, y su expresión era la misma de siempre, calma, controlada, sin un rastro de emoción. Dejó el teléfono sobre la mesa, tomó su taza y bebió un sorbo sin siquiera mirarla. «Falta azúcar», murmuró, sin levantar la vista. Samantha parpadeó. Había puesto azúcar, 2 cucharaditas, como siempre. No dijo nada. Caminó hacia el estante, tomó el frasco y lo colocó frente a él. «Ahí está», respondió en voz baja. Él levantó la mirada, apenas un segundo. Esa mirada bastó para que un escalofrío le recorriera la piel. En sus ojos no había ternura, ni cansancio, ni enojo. Había algo más. Algo que ella no sabía nombrar, pero que le recordó las veces en que lo había visto mirar así a otras personas, con una frialdad calculada, como si analizara qué pieza mover en el tablero. El silencio entre ellos se hizo denso. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el sonido del cuchillo que Igor usaba para untar mantequilla. De pronto, él habló, con ese tono tranquilo que usaba para disfrazar las órdenes de sugerencias. «Ve al supermercado antes del mediodía. Los invitados llegan a la 1. Llévate mi coche». Las palabras cayeron sobre ella como piedras. No por el contenido, sino por el modo en que las dijo. Tan casual, tan exacto, tan anticipado. Samantha giró lentamente hacia él, fingiendo sorpresa. «¿Tu coche?» «Pensé usar el mío». «Que el tuyo sigue en el taller», contestó sin alzar la vista. Ella frunció el ceño. «¿Aún no lo han terminado?» «Dijeron que era un arreglo menor, algo de los frenos, nada grave. Les dije que revisaran otras cosas. Ya sabes cómo son en esos talleres. Les das un poco de tiempo y te devuelven el coche impecable». El modo en que lo dijo le heló la sangre. No había impaciencia en su tono, ni molestia. Solo una seguridad total, como si supiera que no necesitaba justificar nada. Samantha sonrió débilmente, asintió y siguió preparando el desayuno. Mientras lo hacía, su mente comenzó a repasar los últimos días. Recordó que Igor había insistido en llevar su coche al taller él mismo. Recordó también que había pasado varias noches en el garaje, diciendo que tenía trabajo pendiente o que quería revisar su propio automóvil. Hasta entonces no le había dado importancia. Pero ahora, algo se torcía en su interior. Un presentimiento oscuro comenzó a formarse, tan silencioso como el vapor que salía de la tetera. «¿Qué tengo que comprar?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Hay una lista en el cuaderno azul, junto al teléfono», dijo Igor. «No tardes. Y no olvides comprar vino, el caro, el que te gusta». Su manera de decir «el que te gusta» le pareció un gesto extraño. Igor nunca recordaba sus preferencias, y si lo hacía, las usaba en su contra. Aún así, ella asintió. Él terminó su café, se levantó y dejó la taza en el fregadero. Después, tomó las llaves del coche, las hizo sonar con un leve movimiento y las dejó caer sobre la mesa. «Ahí están. No las pierdas». Samantha miró las llaves. Pequeñas, comunes, inofensivas. Pero en ese momento las sintió como un arma. El silencio volvió. Igor salió del comedor rumbo al garaje, probablemente para revisar algo más. Samantha lo siguió con la mirada y, apenas desapareció tras la puerta,
Soltó el aire que llevaba conteniendo. Sus manos temblaban. Se apoyó en el mostrador y cerró los ojos. Intentó convencer a su mente de que estaba exagerando. Que el miedo era irracional. Que Igor, con todos sus defectos, no era capaz de algo tan monstruoso. Pero su intuición le gritaba lo contrario. En los 5 años de matrimonio, había aprendido a reconocer los cambios en su tono, los silencios medidos, las sonrisas que no llegaban a los ojos. Igor era un hombre que nunca hacía nada sin motivo. El teléfono fijo sonó, rompiendo la tensión. Samantha contestó de inmediato, agradecida por la distracción. Era su madre. «Hija, ¿cómo estás? ¿Vendrán mañana? Tu padre quiere hacer asado». «No lo sé, mamá, Igor tiene invitados hoy». «Tal vez el fin de semana», respondió Samantha. La voz de su madre sonó preocupada. «Te noto rara». «¿Todo bien?» «Sí, solo cansada». Samantha forzó una risa. «Ya sabes, cosas de pareja». «Cuídate, mi amor. Recuerda que no todo lo que brilla es oro». La frase quedó resonando en su mente. No todo lo que brilla es oro. Colgó lentamente, sin dejar de mirar hacia la puerta del garaje. Un pensamiento cruzó por su mente, rápido, peligroso, casi prohibido. ¿Y si lo grababa? Si Igor estaba tramando algo, necesitaba pruebas. Se acercó al pasillo y caminó despacio, sin hacer ruido. La puerta del garaje estaba entreabierta. Desde adentro se oía la voz de Igor, baja, tensa, distinta a la que usaba con ella. «Sí, lo hice», decía. «Aflojé los frenos, revisé todo. No se notará hasta que tome velocidad. Nadie sospechará. Un accidente». Samantha se quedó helada. Su respiración se volvió tan superficial que sintió que el aire le dolía. Pegó la espalda a la pared, apretando el puño para no dejar caer el teléfono inalámbrico que aún sostenía. «No, no fallará», continuó Igor. «Está todo calculado. Y la póliza está a su nombre, así que el dinero llega a mí». El corazón de Samantha golpeaba contra su pecho con tanta fuerza que temió que él pudiera oírlo. Quiso moverse, correr, gritar, pero sus piernas no respondían. La voz del hombre al otro lado del teléfono era ininteligible, pero se oía cómplice. Igor rió con suavidad, esa risa corta que ella siempre había odiado. «Y claro, te transferiré lo tuyo después. No te preocupes». Samantha retrocedió lentamente, como si cada paso pudiera despertar a un monstruo dormido. Cuando llegó a la cocina, dejó el teléfono sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. No lloró. No podía. Todo lo que había construido, todo lo que creía real, se desmoronaba en silencio. El hombre que compartía su cama, el que decía amarla, planeaba su muerte. Un ruido la hizo sobresaltarse. Igor cerró la puerta del garaje y volvió al interior. Samantha corrió hacia la nevera, fingiendo buscar algo. «¿Ya hiciste la lista?», preguntó él, entrando con las manos en los bolsillos. «Sí, casi», respondió, intentando sonar natural. «Perfecto. Cuando regreses, te ayudaré a preparar la comida». Samantha asintió, sin mirarlo directamente. «Claro». Igor se acercó y la besó en la mejilla. Su piel se tensó. Sintió el roce de su aliento, la familiaridad de un gesto que ahora se le antojaba violento. «Eres hermosa cuando estás callada», murmuró. Ella tragó saliva. «Voy a vestirme», dijo, y se alejó. En el dormitorio, cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra ella. Su reflejo en el espejo la observaba con una expresión que no reconocía. El miedo comenzó a transformarse en algo más, rabia. ¿Cómo podía haber estado ciega tanto tiempo? Recordó los pequeños detalles, las discusiones evitadas, los cambios de humor, las noches que Igor salía a trabajar. Todo encajaba. Sacó su celular del cajón y buscó la aplicación de grabadora. La abrió, pero no presionó el botón. ¿De qué serviría una grabación si Igor ya había preparado todo para eliminarla? Miró las llaves sobre la mesa de noche. El brillo del metal parecía observarla. Sabía que si las tomaba, estaría firmando su sentencia. Entonces recordó algo. Igor había mencionado a los invitados. Serían las 2 de la tarde, y aún faltaban varias horas. Tenía tiempo.
Tiempo para pensar. Tiempo para actuar. Se sentó en la cama, respiró profundo y empezó a planear. Si lo confrontaba, podría volverse violento. Si fingía obedecer, tal vez podría descubrir más. Decidió fingir. Volvió a la cocina con una expresión calmada. Igor estaba leyendo las noticias en el móvil, completamente relajado. Ya estoy lista, anunció Samantha. Él levantó la vista y sonrió, esa sonrisa que antes le parecía encantadora y ahora le resultaba una máscara. Perfecto. Toma las llaves. No corras. Ella las tomó, pero en lugar de dirigirse directamente al garaje, fue al baño. Cerró la puerta y sacó su teléfono. Llamó a una amiga, Laura, sin pensar demasiado. Sam. Qué raro que llames a esta hora, respondió la voz al otro lado. Samantha intentó mantener el tono casual. Oye, ¿podrías pasar por casa dentro de un rato? Te tengo un vino del que te hablé. ¿A esta hora? ¿Estás bien? Sí, claro. Solo, ven. Y si no estoy, dile a Igor que te espere. Laura dudó. Está bien, iré. ¿Todo bien de verdad? Todo bien. Gracias. Colgó antes de que Laura pudiera seguir preguntando. Salió del baño con una sonrisa fingida. Ya voy. ¿Necesitas algo más? Solo que no tardes. Samantha caminó hasta la puerta, sintiendo como las llaves pesaban en su mano. Abrió la puerta principal y se detuvo. Giró hacia Igor. Por cierto, ¿llamaste al taller? Sí. Dijeron que tu coche estará listo la próxima semana. Ah, respondió ella con un tono neutro. Qué curioso. Igor arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque ayer hablé con ellos. Dijeron que el auto estaba casi listo. Solo faltaba recogerlo. El silencio que siguió fue cortante. Igor la miró fijo, sin parpadear. Luego sonrió. Tal vez te confundieron con otro cliente. Tal vez, dijo Samantha, abriendo la puerta. Salió y la cerró tras de sí. El aire fresco la golpeó con fuerza. Caminó hasta el borde del porche y se detuvo. Desde ahí, podía ver el garaje. Sabía que él la observaba desde la ventana. Entonces, una idea cruzó su mente como un relámpago. Tomó el teléfono, marcó un número y habló en voz baja. Hola, Laura. Escucha. No vengas sola. Trae a tu hermano. Dile que necesito ayuda con algo urgente. Y no digas nada a nadie. Colgó y respiró hondo. Giró sobre sí misma, volvió al interior y dejó las llaves sobre la mesa del recibidor. ¿Qué pasa?, preguntó Igor, apareciendo en el pasillo. Recordé que prometí pasar a ver a mi madre primero. Iré más tarde al supermercado. Su expresión se endureció. Samantha, los invitados llegarán pronto. No cambies los planes. Ella lo miró con una serenidad que lo desconcertó. No me siento bien. Voy a acostarme un rato. Subió las escaleras sin esperar respuesta. Una vez en la habitación, cerró la puerta y se derrumbó en el suelo. No lloró. No podía permitirse el lujo de hacerlo. Sabía que cada movimiento debía ser calculado. Mientras el sol se filtraba por la ventana, Samantha comprendió la magnitud del peligro. El hombre con el que dormía no solo había planeado su muerte, sino que lo había hecho con una precisión fría, confiando en que ella obedecería sin cuestionar. Miró su reflejo en el espejo una vez más. La mujer que veía allí no era la misma de esa mañana. Era alguien que había despertado de una ilusión. Y mientras escuchaba los pasos de Igor en la planta baja, su mente repetía una sola frase, una que resonaba con una claridad aterradora. Él quiere matarme. Y todavía no sabe que yo lo sé. Lo que Samantha no sabía es que aquel desayuno sería el último momento de paz que tendría por mucho tiempo. La tensión le oprimía el pecho como una mano invisible. Sentada en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas, Samantha repasaba mentalmente cada palabra de aquella conversación que había escuchado en el garaje. No tenía pruebas. Solo su memoria. Pero su memoria era clara como el cristal. Igor había planeado su muerte. Lo había dicho sin titubeos, con esa frialdad que jamás había conocido en su voz.
Hablaba de pólizas, de documentos, de que todo pasaría a su nombre. Como si su vida no fuera más que un obstáculo en el camino hacia una cuenta bancaria más llena y una casa más vacía. Las cortinas de la habitación temblaban ligeramente por la brisa de la ventana entreabierta, y ese sonido suave, casi inocente, la contrastaba con el huracán que rugía en su mente. No podía permitirse colapsar. No ahí. No tan pronto. Tenía que mantener la calma, al menos hasta que supiera qué hacer. Su respiración era irregular, como si estuviera aprendiendo a vivir otra vez en un mundo donde nada era lo que parecía. Desde abajo, oyó pasos. El sonido de los zapatos de Igor sobre el parqué. Sus movimientos eran exactos, marcados. Él estaba preparando la mesa para los invitados que llegarían en pocas horas. Estaba tan seguro de que Samantha obedecería, de que tomaría su coche y saldría como una esposa ejemplar, que ni siquiera se molestaba en disimular. Para él, el plan estaba cerrado. Ella simplemente tenía que morir. Samantha cerró los ojos. Necesitaba recordar, ver los huecos, entender en qué momento dejó de mirar, en qué momento su vida se volvió una ilusión. Y ahí comenzaron a llegar los recuerdos, como fragmentos de una película que había visto sin comprender su verdadero argumento. Cuando conoció a Igor, él era encantador. De esos hombres que parecen saber qué decir en el momento exacto. La había abordado en una librería, preguntándole por un libro de poemas. Samantha aún lo tenía en casa, con una dedicatoria escrita por él en la primera página. Para que nunca olvides el azar que nos unió. Al principio era atento, cuidadoso, dulce hasta la exageración. Flores sin razón, mensajes a medianoche, detalles pequeños que la hacían sentir elegida. Y ella, después de una serie de relaciones mediocres, pensó que por fin había encontrado a alguien diferente. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. O al menos eso creyó. Cuando empezaron a vivir juntos, comenzaron también los silencios. No eran discusiones abiertas, ni insultos. Igor era más sofisticado que eso. Bastaba un gesto, una mirada, una omisión estratégica para hacerla sentir culpable, inadecuada, insuficiente. Y cuando ella intentaba hablar, él siempre tenía una excusa, una explicación lógica que la desarmaba. Había cosas que ahora cobraban sentido. Como la vez que desapareció por 2 días sin avisar y regresó con un anillo carísimo diciendo que fue una sorpresa para ella. O las reuniones nocturnas con socios de los que nunca le quiso hablar. O la vez que le pidió firmar unos documentos por si acaso cuando viajaron al extranjero. Documentos que ella firmó sin leer, confiando. Y ahora todo se venía abajo. Toda esa historia de amor que había contado una y otra vez a sus amigas, como si fuera un cuento de hadas moderno, no era más que una mentira con fecha de caducidad. Porque Igor no la amaba. Igor la había calculado. La puerta de la habitación se abrió sin aviso. Samantha se sobresaltó. ¿Todo bien?, preguntó Igor, asomándose. Ella respiró hondo, fingiendo una calma que no sentía. Sí. Me recosté un rato, tengo algo de dolor de cabeza. No te tardes. Ya casi es hora de ir al supermercado. Samantha asintió sin mirarlo. Él cerró la puerta con suavidad. En ese momento, deseó poder enfrentarlo. Decirle que lo sabía todo. Gritarle. Escupirle en la cara la traición. Pero sabía que eso sería un error. No tenía pruebas. Y él era más fuerte, más frío, más dispuesto a cruzar una línea que ella no estaba lista para enfrentar sola. Tomó el teléfono. Dudó. ¿A quién llamar? Pensó en la policía, pero, ¿qué iba a decir? ¿Que escuchó una conversación? ¿Que su esposo hablaba de un plan? ¿Que no tenía grabaciones, ni mensajes, ni evidencias? Temía no ser tomada en serio. Temía, incluso, que Igor pudiera girar la historia a su favor y hacerla pasar por paranoica. Se le ocurrió grabarlo. Intentar provocar otra conversación y registrar su voz. Pero era arriesgado. Y si él descubría su intención, no habría segunda oportunidad. Caminó hasta el espejo del tocador y se miró. Sus ojos estaban distintos. Más oscuros. Más vacíos. Como si en pocas horas se hubiese desvanecido una parte esencial de sí misma. Cuando bajó, Igor estaba sirviendo vino en las copas. Ya tenía el mantel puesto, los cubiertos alineados,
y una lista sobre la encimera de la cocina. Aquí está, dijo. Es lo que tienes que comprar. No olvides los mariscos. Y si no hay, compra otra cosa, pero que sea elegante. Samantha tomó la lista sin responder. Sintió sus ojos clavados en ella. «Te ves pálida», comentó él. «¿Estás bien?» «Mejor», mintió. «Bien. Porque necesito que estés perfecta hoy. Ya sabes cómo son mis amigos. Observadores». «Sí», respondió. «Lo sé». Entonces ocurrió algo inesperado. Igor se acercó y le acarició el cabello. Un gesto que antes habría sido dulce, pero que ahora la helaba. «Te ves hermosa cuando estás callada», dijo con una sonrisa. Samantha no respondió. Apretó la lista en sus manos y se alejó unos pasos. Fue a su bolso, tomó su celular y fingió revisar mensajes. En realidad, escribió rápido un texto para su amiga Laura. «¿Estás en casa? Necesito hablar contigo. Urgente. No llames. Solo responde sí o no». Esperó con el corazón en la garganta. Unos segundos después, la respuesta llegó: «Sí. Voy para allá», fue lo único que escribió antes de borrar los mensajes. Se giró hacia Igor. «Iré ahora. Así vuelvo pronto». Él asintió, satisfecho. «Recuerda no correr. Es un coche delicado». Samantha tomó las llaves. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. «¿No prefieres ir tú? Puedo quedarme a preparar la mesa. Así todo estará listo cuando llegues». Igor frunció el ceño. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero ella lo notó. Ese microsegundo de incomodidad. «No», dijo. «Prefiero que vayas tú. Confío más en tu criterio para elegir los ingredientes». Samantha lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no fingió. «Yo no voy a usar ese coche». La frase cayó con un peso real. Igor la miró en silencio. «¿Perdón? Dije que no voy a usar tu coche. Si quieres que compre esas cosas, me iré en taxi. O en bicicleta. O caminando. Pero no me voy a subir a ese auto». El ambiente se congeló. Igor no dijo nada durante largos segundos. Su rostro no cambió, pero sus ojos, sí. Se endurecieron. «¿Y eso por qué?» «Porque tengo un mal presentimiento. Y prefiero hacerte caso a ti que a una corazonada absurda, ¿no?» Sonrió. La sonrisa más falsa que había dado en su vida. Igor rió con suavidad, pero su mirada no se suavizó. «Estás rara hoy. ¿Te peleaste con alguien? ¿Estás en tus días?» «Quizá. No lo sé. Pero no me siento cómoda usando tu coche». «Qué dramática te has vuelto». «Está bien. Ve como quieras. Solo no tardes». Ella asintió y salió de la casa. Sintió su mirada clavada en la espalda hasta que cruzó la calle. Cuando estuvo lo bastante lejos, tomó su teléfono y volvió a escribir a Laura: «Abre la puerta. Ya estoy cerca». 10 minutos después, entraba en el apartamento de su amiga. Laura la miró preocupada. «¿Qué pasa? Tienes una cara». Samantha la interrumpió. «Necesito que me escuches sin interrumpirme, por favor». Y durante los siguientes 30 minutos, le contó todo. Desde la conversación en el garaje hasta el desayuno de aquella mañana. Laura palideció. «¿Estás segura? ¿Crees que podría inventar algo así?» Laura negó con la cabeza. «¿Y ahora qué piensas hacer?» «Eso es lo que estoy tratando de resolver». «¿Voy a la policía? ¿Y qué digo? ¿Qué tengo? ¿Mi palabra contra la de él?» Laura se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro. «Podrías quedarte aquí unos días. O ir con tu madre. No quiero arrastrarla a esto. Ni a ti». Él podría aparecer, preguntar, no sé de qué es capaz. Laura se detuvo. «Grábalo. Intenta hacerlo hablar otra vez. Ahora que sabes cómo piensa, quizás puedes provocarlo, que diga algo. Grábalo y vamos a la policía». Samantha asintió. Su mente comenzaba a ordenarse.
Y necesito una grabadora. Y un plan. Laura fue por un viejo teléfono que aún tenía grabadora incorporada. Usa este. Es simple, pero confiable. Samantha lo tomó como si fuera un arma. Y gracias. Se quedó en casa de Laura un par de horas más. A las 5, volvió a casa. Igor la esperaba en la sala, con el rostro aparentemente relajado. ¿Dónde estabas? Me encontré con Laura en el camino. Estaba cerca del mercado. Fui con ella. ¿Y el vino? Lo olvidé. Volveré más tarde. Se giró y subió a su habitación sin decir más. Esa noche, mientras Igor dormía, Samantha miró el techo, inmóvil. Sabía que una sola palabra mal dicha podría firmar su sentencia de muerte. Pero también sabía que si guardaba silencio, él terminaría el trabajo. Y no pensaba morir. Al menos no por manos de ese hombre. No sin pelear. No sin exponerlo. No sin gritar su verdad al mundo. Así que apretó la grabadora entre las manos, con el pulgar sobre el botón de grabar. Y empezó a planear. Samantha pasó esa noche en vela, con los ojos abiertos clavados en la penumbra del techo, sosteniendo la grabadora como si fuera una extensión de su propia alma. Dormir era un lujo que no podía permitirse. Tenía miedo. Miedo real. Miedo visceral. No era paranoia, no era exageración. Su esposo había confesado un intento de asesinato. Tenía un plan detallado, una motivación económica, y un método silencioso para que su muerte pareciera un accidente. ¿Cuántas veces lo habría ensayado en su mente? ¿Cuántas veces se habría acostado junto a ella, sabiendo que su vida tenía fecha de caducidad? Los números del reloj digital brillaban en rojo sobre la mesita de noche. Eran las 5:42. Afuera comenzaban a cantar los pájaros, y en ese sonido que solía parecerle armonioso, ahora solo escuchaba amenaza. Samantha se levantó despacio, se duchó en silencio, se vistió con ropa discreta y cómoda. Guardó la grabadora en su bolso junto con su celular y un cuaderno pequeño donde escribió con su propia letra: si me pasa algo, mi esposo Igor está detrás. Revisen su coche. Lo dobló y lo escondió en el doble fondo del bolso. Sabía que estaba sola. Nadie más podía protegerla si fallaba. A las 6:30 bajó a la cocina. Igor aún dormía. Lo había oído roncar minutos antes. Preparó café en la cafetera automática solo por mantener las apariencias. Después, con pasos calculados, se dirigió a la puerta principal, miró una vez más hacia la escalera, y salió. La calle estaba vacía. El cielo nublado. El aire frío. Caminó hasta la avenida y tomó un taxi. Dio una dirección diferente a la suya. Se bajó 4 calles más abajo y desde ahí caminó hasta la estación de policía más cercana. Cada paso era una batalla entre dos voces en su cabeza. Una le decía que estaba haciendo lo correcto, que debía proteger su vida. La otra susurraba que Igor era más astuto, que se las arreglaría para parecer inocente, que la haría quedar como una loca. Cuando entró a la estación, el lugar olía a desinfectante barato y papeles viejos. Había 2 oficiales en el mostrador. Uno hojeaba una carpeta. El otro tomaba café. Ambos la miraron con indiferencia. Samantha sintió que sus rodillas temblaban. Tenía que decirlo en voz alta. Decirlo todo. Y en el momento en que lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Necesito hablar con una inspectora, dijo, tragando saliva. Es sobre un intento de asesinato. Los hombres dejaron de moverse. Uno de ellos, el de barba, la observó con más atención. ¿Es usted la víctima? Sí. ¿El agresor? Mi esposo. Silencio. Un silencio que pesó. El hombre tomó el teléfono interno y pidió a alguien que bajara. Pasaron 5 minutos eternos hasta que una mujer de mediana edad, con cabello recogido en un moño apretado y rostro serio, apareció en el pasillo. Soy la inspectora Rivas. ¿Su nombre? Samantha Delgado. La llevaron a una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa y 2 sillas de plástico. La inspectora se sentó frente a ella, colocó una grabadora sobre la mesa y le hizo una seña para que comenzara. ¿Qué estoy escuchando? Samantha sintió que se le cerraba la garganta. Pero respiró hondo, sacó fuerzas de lugares desconocidos y habló.
narró todo desde el inicio. Desde los cambios sutiles en Igor, las noches en el garaje, la conversación que escuchó por accidente. Dijo nombres, fechas, detalles. Mencionó la póliza de seguro, la propiedad de la casa. Habló de la insistencia en que usara su coche. Cuando terminó, la inspectora no dijo nada durante varios segundos. Solo la observaba. ¿Tiene alguna prueba física? ¿Grabó esa conversación? No. No me dio tiempo. Fue inesperado. ¿Y desde entonces ha tenido algún tipo de comportamiento amenazante? No directamente. Pero no puedo seguir fingiendo. Él espera que yo tome ese coche. Estoy convencida de que los frenos están manipulados. Lo dijo con esas palabras. ¿Podría llevarnos a esa casa? ¿Nos permitirá entrar? Samantha dudó. Si vamos ahora, sí. No creo que sospeche que vine aquí. La inspectora asintió. Llamó a 2 agentes. También solicitó un mecánico forense. En menos de 20 minutos, estaban en camino hacia la casa de Samantha. El trayecto fue silencioso. Ella iba en el asiento trasero, con las manos heladas sobre las piernas, mirando las calles pasar. Cada semáforo, cada esquina, se sentía como un punto de no retorno. Si Igor los veía llegar, todo cambiaría. Se acabarían las máscaras. Y no sabía hasta dónde era capaz de llegar él si sentía que el plan se le escapaba de las manos. Cuando el coche policial se detuvo frente a su casa, Samantha contuvo la respiración. Igor estaba en el porche, regando las plantas con una manguera. Al ver el vehículo, frunció el ceño. Luego, al verla bajar junto a la inspectora, su expresión cambió. Una mezcla de confusión y alarma cruzó su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó mientras se quitaba los guantes de jardinería. Señor Igor Montenegro, dijo la inspectora. Su esposa ha presentado una declaración. Vamos a hacer unas preguntas y revisar su coche. ¿Puede colaborar? Igor parpadeó. ¿Revisar mi coche? ¿Por qué? Por precaución. Puede negarse, claro. Pero en ese caso, solicitaremos una orden judicial. Igor miró a Samantha. Ella no bajó la vista. Claro. No tengo nada que ocultar, dijo con una sonrisa tensa. Condujo al mecánico hasta el garaje. Mientras tanto, la inspectora pidió a Samantha que le mostrara la póliza de seguro, los papeles del coche, la propiedad de la casa. Samantha entregó todo. Los documentos estaban donde Igor los había dejado, como si no esperara que ella tuviera el valor de usarlos. Pasaron 40 minutos. El mecánico revisó todo en silencio, con una linterna y un par de herramientas. Cuando salió, su cara era seria. La línea de freno está cortada, dijo. No del todo. Justo en el punto donde no se nota a simple vista. Pero está hecho con precisión. En cuanto tomara velocidad y necesitara frenar con fuerza, habría fallado. Casi seguro. El silencio se volvió insoportable. ¿Puede confirmar si fue accidental o deliberado? Deliberado. Esto no pasa solo. Es una modificación hecha por alguien que sabe lo que hace. La inspectora se volvió hacia Igor. ¿Alguna explicación? No tengo ni idea de cómo pasó, respondió él, fingiendo sorpresa. Quizá fue un acto vandálico. O alguien que quiere perjudicarme. Pero no fui yo. Su esposa dice que lo escuchó confesarlo. ¿Confesar qué? ¿Una locura? ¿Me está acusando de querer matarla? Samantha dio un paso al frente. Te escuché, Igor. En el garaje. Dijiste que ibas a cortar los frenos. Dijiste que parecería un accidente. Hablaste de la póliza, de los papeles, de lo que ganarías. Que estás enferma, gritó él. No sé qué demonios estás diciendo. ¿Qué estás buscando? ¿Arruinarme? Estoy buscando seguir viva, respondió Samantha con voz firme. La inspectora asintió a los agentes. Deténganlo. Lo esposaron ahí mismo, frente al jardín, mientras el agua de la manguera aún goteaba. Igor gritaba, se defendía, acusaba a Samantha de querer vengarse, de haber perdido la cabeza. Pero ya no importaba. La llevaron al interior de la casa.
La inspectora se sentó con ella en la sala. Lo que ha hecho ha sido valiente. Pero esto solo empieza. Tendremos que investigar más. Interrogar al contacto que habló con su esposo. Verificar sus cuentas, su teléfono, sus movimientos. Pero gracias a usted, evitamos una tragedia. Samantha asintió en silencio. Miró por la ventana y vio el coche policial alejarse con Igor en el asiento trasero. Toda su vida había cambiado en cuestión de horas. Ya no era la esposa perfecta, ni la mujer que tenía una vida ordenada. Era una víctima de intento de asesinato. Por parte del hombre que decía amarla. Se abrazó las rodillas. Sintió un frío que no venía del aire, sino de adentro. Su cuerpo temblaba. Y mientras la inspectora seguía hablando, ella solo podía pensar en una cosa. ¿Cuántas veces Igor había fantaseado con su muerte mientras la abrazaba por las noches? ¿Cómo pudiste?, murmuró. 5 años durmiendo junto a mí mientras pensabas cómo matarme. La verdad estaba al descubierto. Pero el infierno de Samantha apenas comenzaba. La detención de Igor no trajo alivio, ni paz. Solo un nuevo tipo de angustia. Más densa, más sorda. Como un animal salvaje que se acuesta a dormir en un rincón oscuro, pero que nunca deja de respirar cerca del oído. Samantha había vencido el primer umbral, había sobrevivido al intento. Había enfrentado al monstruo con nombre y apellido. Pero ahora se abría un túnel más profundo, donde la oscuridad ya no era solo física, sino psicológica. Donde el miedo no estaba fuera, sino dentro de ella. Los días siguientes transcurrieron entre interrogatorios, carpetas con sellos oficiales y llamadas incesantes de la comisaría. Samantha pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Laura. No podía volver a su hogar. El aire allí le sabía a veneno. Cada rincón le devolvía escenas distorsionadas de su vida con Igor, la cocina donde reían, el sofá donde veían películas abrazados, el dormitorio donde él la miraba dormir. Ahora, todos esos recuerdos estaban contaminados. Y lo peor era saber que habían sido sinceros solo de su parte. La inspectora Rivas volvió a llamarla 3 días después de la detención. Su tono era seco, directo, pero con un matiz que Samantha aprendió a identificar como respeto. A su modo, la admiraba. «Hemos encontrado algo», le dijo por teléfono. «Necesito que vengas». Samantha llegó a la estación con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Sabía que cada nueva revelación era un corte más en la carne de su pasado. La inspectora la recibió en su despacho con una carpeta en la mano. «Estuvimos revisando los dispositivos de tu esposo. En uno de los correos electrónicos eliminados, encontramos intercambios con un tal Elías Robledo. ¿Te suena ese nombre?». Samantha frunció el ceño. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. «Trabajaron juntos hace 4 años», añadió Rivas. «Sector inmobiliario. Igor le mencionaba en sus reuniones a veces, ¿no?». Samantha asintió lentamente. Sí, recordaba el apellido en conversaciones sueltas, discusiones de trabajo, anécdotas. Siempre con una nota de desprecio velado. Igor solía decir que Elías era un idiota, pero útil. «Pues no es tan idiota como decía», continuó Rivas. «Encontramos indicios de que fue quien le sugirió que simulase un accidente. Pero eso no es todo. Hay más». Abrió la carpeta. Sacó una hoja arrugada y se la puso frente a ella. Era una copia. Un testamento. Samantha lo tomó entre las manos. Su firma estaba allí. Su letra. Pero no recordaba haberlo firmado jamás. La letra era convincente, la fecha reciente. La voluntad expresaba que, en caso de fallecer, Samantha dejaba a Igor como único heredero, con plena disposición sobre la casa, las cuentas bancarias y otros bienes. «Eso es falso», dijo en voz baja, sintiendo una punzada en el pecho. «Lo sabemos. Un perito caligráfico ya lo confirmó. También hemos encontrado borradores de documentos similares en su ordenador. Algunos estaban en papel, con correcciones a mano. Se ve que estaba perfeccionando su jugada. No iba a dejar cabos sueltos». Samantha apretó los labios. Era como si Igor hubiese estado construyendo su muerte con la misma precisión con la que un arquitecto diseña una casa, paso por paso, sin apuro, sin dejar que el azar lo interrumpiera. Cada documento, cada arreglo,
Cada palabra dicha durante las cenas, todo había sido parte del guión. ¿Y este tal Elías? ¿Lo han detenido? No aún. Lo estamos vigilando. Pero sin pruebas más concretas, no podemos actuar. Es cauteloso. Borró todo. No habla por teléfono. Lo sospechamos, pero no lo podemos probar. Rivas bajó la voz. Y aquí es donde necesito que tengas cuidado. Hoy recibimos una llamada anónima. No dejó nombre, pero nos dijo que te dejaras de jugar con fuego. Fue breve. Amenazante. Sabía tu número de expediente. Tu número de caso. Eso solo puede haber salido de alguien que estuvo dentro. Y Elías trabajó con abogados. Tiene conexiones. Samantha sintió como la sangre le bajaba a los pies. Las piernas le temblaron. ¿Quieres decir que puede intentar? No lo descartamos. Volvió al apartamento de Laura esa noche sin decir una palabra. Se duchó en silencio. No quiso cenar. Se sentó junto a la ventana, mirando la calle, mientras la noche caía sobre los tejados de la ciudad como una manta fría. Laura se le acercó con una taza de té. ¿Qué te dijeron? Samantha dudó. Después habló. No estaba solo. Había otro. Un colega. Elías. Lo está investigando la policía. Pero aún no pueden hacer nada. ¿Y tú? Me llamaron. Me amenazaron. Laura apretó la taza entre las manos. Tienes que quedarte aquí. No te muevas sola. No contestes llamadas raras. Yo te acompaño a donde sea. Gracias, susurró Samantha. Pero ni siquiera sé si es suficiente. Este hombre sabe cómo moverse. No deja rastros. A las 3 de la madrugada, el timbre del portero eléctrico sonó. Ambas se miraron. El sonido fue seco. Directo. Un solo toque. ¿Le esperas a alguien? Preguntó Laura, con los ojos abiertos de par en par. ¿A esta hora? Nadie. Se levantaron con cuidado. Laura tomó su teléfono. Samantha miró por la mirilla del pasillo. No vio a nadie. El timbre volvió a sonar. Esta vez, más largo. Más insistente. Laura llamó a la policía. Mientras esperaba que atendieran, Samantha pegó la oreja a la puerta. Entonces escuchó el sonido. Era leve. Apenas perceptible. Alguien estaba manipulando la cerradura desde afuera. Te está forzando la puerta. Y gritó Laura al operador. En el edificio 12 de la calle Trevi. Piso 2. Vengan ya. El sonido se detuvo. Después, pasos apresurados por las escaleras. Corrieron a la ventana y vieron una figura encapuchada salir del portal y huir por la calle, perdiéndose entre las sombras. La policía llegó 20 minutos después. Ya no había nadie. Tomaron declaraciones. No era la primera amenaza. Había un patrón. El mensaje era claro: estás marcada. Cállate. Vuelve a tu lugar. Pero Samantha no tenía intención de callarse. A la mañana siguiente, fue a ver a la inspectora Rivas otra vez. Anoche intentaron entrar. ¿Lo sabes? Sí. Recibimos el informe. Ya hemos solicitado una orden para intervenir las comunicaciones de Elías. Pero mientras tanto, quiero que pienses en algo. ¿En qué? En irte. Samantha frunció el ceño. Huir. No es huir. Es protegerte. Vete a otra ciudad por unos días. A casa de un familiar. A un hotel. Cambia tu rutina. Este tipo de gente no se detiene con facilidad. Y tú estás demasiado expuesta. Samantha miró por la ventana de la oficina. El mundo seguía su curso. Gente caminando, coches avanzando, niños corriendo. Pero dentro de ella, todo estaba detenido. Paralizado. No quiero que él sienta que ganó. Y no va a ganar, dijo Rivas con firmeza. Pero necesito que estés viva para verlo caer. 2 días después, Samantha se fue a casa de sus padres. No les contó toda la verdad.
Solo que Igor había sido detenido por un asunto grave, y que ella necesitaba estar con ellos un tiempo. Su madre lloró. Su padre no dejó de mirar el teléfono durante horas, como si esperara una llamada que explicara lo inexplicable. Durante esas noches, Samantha no dormía. Se levantaba cada hora a mirar las cerraduras. Su madre la sorprendió una vez, cuchillo en mano, junto a la ventana del salón. «¿Qué te pasa, hija?» «Nada. Solo no puedo dormir». «¿Qué te hizo ese hombre?» Samantha no respondió. Una mañana, recibió un sobre. Sin remitente. Sin sello oficial. Solo su nombre escrito a mano. Dentro, una foto, ella, caminando por la calle con Laura. Una nota: «Podemos alcanzarte. Donde sea». Se le cayó el sobre de las manos. Llamó a Rivas. Ya no es una amenaza. Es una cacería. La inspectora no dudó. Vamos a presionar más. Ahora sí tengo con qué ir al juez. Horas después, Elías Robledo fue citado a declarar. Su casa fue registrada. En su ordenador encontraron conversaciones cifradas con Igor. No bastaban para acusarlo formalmente, pero sí para tenerlo bajo vigilancia. A Samantha se le asignó protección temporal. 2 agentes en turnos rotativos, siempre cerca. Como una sombra paralela. Esa noche, al fin, pudo dormir. Apenas unas horas. Pero sin sobresaltos. Sin puertas forzadas. Sin sombras en el pasillo. Había escapado del asesino, pero la sombra de su traición seguía acechándola. Y Samantha sabía que no terminaría hasta que todos los secretos salieran a la luz. Aunque dolieran. Aunque la rompieran. Aunque cambiara para siempre la mujer que alguna vez creyó que sabía lo que era el amor. La primera vez que cruzó la puerta del consultorio de la psicóloga, Samantha sintió vergüenza. No era miedo, ni rabia, ni tristeza. Era esa punzada absurda que nace cuando sientes que fallaste en algo básico, como no haber sabido leer las señales, como si el error fuera tuyo. La sala de espera estaba decorada con colores cálidos, cuadros abstractos y un difusor de aromas que mezclaba lavanda con algo cítrico. Todo parecía diseñado para calmar, pero su mente era un campo minado. Nada calmaba. Todo detonaba. La terapeuta se llamaba Nora. 40 y pocos, expresión firme pero compasiva. Tenía esa mirada que no necesita preguntar demasiado para leer lo que otros ocultan. Samantha se sentó frente a ella, cruzó los brazos, y dijo lo que llevaba días rumiando en silencio. ¿Cómo dormí durante 5 años junto a alguien que planeaba matarme? Nora no contestó enseguida. Le ofreció un vaso de agua, le pidió que respirara. Después, habló con la precisión de quien ha escuchado esas palabras más veces de las que quisiera. Porque él lo planeó todo para que creyeras que estabas a salvo. Los sociópatas no necesitan gritar para dominar. Solo necesitan saber qué piezas mover. A Samantha le temblaron los labios, pero no lloró. Ya no lloraba fácilmente. Su cuerpo se había adaptado a una especie de duelo seco, donde el dolor no salía en lágrimas, sino en nudos en la garganta, insomnio, manos que no dejaban de temblar por las noches. Durante las siguientes sesiones, Samantha abrió su historia como si fuese una caja llena de cuchillas. Cada recuerdo cortaba un poco más. Recordaba cómo Igor la hacía reír, cómo preparaba cenas especiales, cómo le preguntaba cada semana si era feliz, solo para luego desaparecer 2 días sin explicaciones. Recordó su risa en fiestas, su habilidad para hacer que todos lo amaran, y cómo, en privado, su mirada se volvía un espejo sin reflejo. Las señales estaban ahí, dijo un día, con la voz quebrada. Cuando dejé mi trabajo porque él decía que ganábamos suficiente, cuando me aislé de algunas amigas porque decía que me envenenaban con inseguridades, cuando firmé papeles sin leer porque confiaba. Estaban todas ahí. Y yo no quise verlas. Nora no negó. No era necesario. No te culpes por confiar. Culpa al que manipuló tu confianza como un arma. Cada sesión la arrancaba un poco más del pozo. Le costaba levantarse por las mañanas, enfrentarse al espejo, recordar que su nombre estaba en las noticias, que su historia circulaba en grupos privados, que había vecinos que la evitaban. Como si ella fuese quien había cometido el crimen. La sociedad tenía esa forma enfermiza de culpar a las víctimas por sobrevivir. Una tarde,
Después de la terapia, Samantha tomó una decisión. Ya no podía postergar más lo inevitable. Tenía que cerrar formalmente todo lazo con Igor. No solo emocionalmente. Legalmente. Tenía que firmar el divorcio. Llamó al abogado que la policía le había recomendado. Un hombre correcto, con cara de profesor de historia y voz suave. Le explicó el proceso, los papeles necesarios, las fechas posibles. ¿Quieres hacerlo tú o que lo maneje todo yo?, preguntó. Quiero firmarlo yo, respondió Samantha. Necesito hacerlo. Entrar al apartamento fue como caminar sobre un campo lleno de cristales. Cada mueble, cada pared, cada objeto tenía algo de su vida con Igor. Algunos recuerdos eran tan intensos que dolían físicamente. Miró la cocina y recordó cuando él le cocinó por primera vez. Un risotto quemado que aún así ella elogió por amor. En ese momento no sabía que lo quemado era una metáfora de todo lo que vendría después. Empezó a empacar. Ropa, libros, fotografías. No podía quedarse con nada que aún oliera a él. Pero cuando llegó al despacho, encontró algo que le detuvo el corazón. En el segundo cajón de la izquierda, debajo de unos contratos antiguos, había una grabadora. Pequeña. Negra. Vieja. Como la que Igor usaba para sus reuniones. La encendió. Había varios audios numerados. El primero empezaba con la voz de Igor diciendo la fecha. Archivo personal. Estrategia A. Si no funciona lo del coche, pasaré a la fase 2. El veneno será más lento. Tal vez en el café. Samantha no notará nada. Está distraída últimamente. No preguntará si pierde el apetito o se siente mareada. Samantha tuvo que sentarse. El estómago se le revolvía. El archivo seguía. La póliza ya está firmada. Elías confirmó que puede alterar las fechas si algo sale mal. La muerte será limpia. Lo importante es que no quede duda. La pena, claro, es que alguna parte de mí la quiso. Pero es dinero. Siempre es dinero. Pausó. Cerró los ojos. Las palabras de Nora volvían como ecos punzantes. Un sociópata no necesita gritar. Solo necesita saber qué piezas mover. Reprodujo los otros audios. Más planificación. Más frialdad. Conversaciones con Elías. Repartos futuros de dinero. Había incluso una conversación sobre simular tristeza en el funeral. Ideas sobre qué decir a los amigos. Detalles minuciosos que daban escalofríos. Llamó a Rivas. Encontré una grabadora, dijo. Con todo. Esa misma noche, la policía detuvo a Elías Robledo. No hubo forma de justificarlo. Las grabaciones eran claras, los detalles demasiado precisos. La complicidad era evidente. Rivas llamó a Samantha después del operativo. Lo tenemos. Gracias a ti. Por no rendirte. Samantha colgó sin responder. Caminó hasta la mesa del comedor. Extendió los papeles del divorcio y los firmó uno por uno. Con calma. Sin vacilar. Cada firma era una liberación. Cada rúbrica un clavo menos en el ataúd de una historia que no quería volver a tocar. Después, se encerró en el baño. Se miró en el espejo. No lloró. Solo se quedó ahí, observando su rostro. Había cambiado. Ya no era la misma mujer que reía en las fotos con Igor, la que creía en las cenas románticas, la que soñaba con hijos y tardes de domingo. Ahora era otra. Una que había mirado la muerte de cerca, una que había sido marcada por el engaño, pero que no se dejó consumir por él. Aquel día, Samantha no solo firmó el divorcio de Igor. Firmó también el acta de nacimiento de una mujer libre. Una que ya no iba a cerrar los ojos para no ver. Una que, aunque estuviera rota, sabía cómo volverse a armar. Y esta vez, con piezas nuevas. Con alma nueva. Con fuerza. Con verdad. Pasó un año. 12 meses que no borraron el pasado, pero sí lo colocaron en otro lugar. Ya no en el centro. Ya no al frente. Quedó atrás, como el humo que se disipa después del incendio. Samantha se mudó a otro barrio, más pequeño, más tranquilo, donde nadie la conocía ni la señalaba.
Cambió los muebles, los colores, incluso los olores. Lo que antes era una casa hecha a medida de dos, ahora era un refugio hecho solo para ella. Trabajaba desde casa para una editorial digital. Escribía artículos de bienestar emocional, editaba entrevistas, corregía columnas. Irónico, pensó más de una vez, que alguien que vivió tanto dolor terminara afinando las palabras de otros para hablar de sanación. Pero también era una forma de limpiarse. De reconstruirse. Adoptó una perra grande, de mirada melancólica y pelaje blanco como la nieve. La llamó Luna. La encontró en un refugio, flaca, asustada, con una cicatriz en la oreja. Como si alguien, alguna vez, también hubiera intentado destruirla. Se entendieron sin palabras. Desde el primer día, Luna la seguía a todos lados. Dormía en la puerta de su habitación y ladraba con fuerza cada vez que alguien se acercaba al apartamento. Samantha jamás se sintió más protegida. La rutina se volvió su aliada. Despertaba temprano, salía a caminar con Luna por el parque cercano, desayunaba mientras leía las noticias, y después trabajaba hasta el mediodía. Por las noches veía series, cocinaba platos simples, hablaba con sus padres. La estabilidad no era emocionante, pero era suya. Y después del caos, la calma sabía a victoria. Aunque no todo estaba resuelto. Todavía tenía pesadillas. Soñaba con frenos que no respondían, con puertas que se cerraban desde afuera, con sombras que la observaban desde rincones sin nombre. A veces despertaba con el corazón latiendo tan rápido que tardaba minutos en volver a sentir el suelo bajo los pies. Pero aprendió a no pelear contra el sueño. Las pesadillas eran recuerdos que aún no sabían cómo marcharse. Y eso también era parte del proceso. Una mañana de otoño, mientras bajaba al buzón del edificio, encontró algo extraño. Un sobre sin remitente, sin sello, sin dirección. Solo su nombre escrito a mano. Lo abrió con las llaves, con un movimiento seco. Dentro, una hoja blanca. Una sola frase, escrita con tinta negra. ¿Crees que todo terminó? El papel se le resbaló de las manos. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. El portero automático no había registrado ninguna visita. Luna, junto a ella, gruñó muy bajo, como si también percibiera algo fuera de lugar. Subió corriendo las escaleras, cerró la puerta con doble vuelta y se sentó en el suelo. Su cuerpo temblaba. Respiraba con dificultad. No necesitaba preguntar. Sabía que era un mensaje. No solo una amenaza. Era una presencia. Una afirmación de que la historia aún no había acabado. Llamó a la inspectora Rivas. Su número aún lo tenía guardado, como quien guarda el contacto de un ángel al que no quiere molestar, pero sabe que puede necesitar. Me dejaron una carta. En el buzón. Solo decía, ¿crees que todo terminó? El silencio en la línea fue breve, pero denso. ¿Estás bien? Sí. Pero no puedo respirar. Voy para allá. Rivas llegó en menos de media hora. Revisó el sobre, tomó fotos, lo guardó en una bolsa de evidencia. Llamó a un patrullero. 2 agentes quedaron en la puerta del edificio, sin uniforme, para no levantar sospechas. Tenemos información, dijo Rivas mientras se servía un café en la cocina de Samantha. Igor ha estado hablando con otros internos. Algunos tienen contactos fuera. Está tratando de presionarte. A su modo. No puede tocarte, pero quiere que vivas con miedo. ¿No pueden hacer nada? Podemos mover a Igor a otra ala. Pero este tipo de personas no atacan con puños. Atacan con ideas. Si logra que alguien de afuera te mande una nota, ya cumplió su objetivo. Te alteró. Samantha bajó la vista. Lo logró. No por mucho tiempo, dijo Rivas. No vamos a dejar que vuelva a quebrarte. Pasaron semanas sin más sobres, sin más señales. Samantha volvió a su rutina, pero ahora con una tensión que no desaparecía del todo. Entonces, una periodista la contactó por correo. Había seguido su caso. Sabía que no se había hecho público en su totalidad. Le ofreció una entrevista. Anónima. Sin rostro. Solo su voz, su historia. Para un programa local sobre violencia psicológica y manipulación en parejas.
Samantha dudó durante días. La idea de volver a contar todo frente a un micrófono le producía náuseas. Pero después pensó en las noches en que deseó que alguien le hubiera contado una historia como la suya, para haberse dado cuenta antes, para haber reaccionado antes. Aceptó. La entrevista se grabó en un estudio pequeño. Le distorsionaron la voz. No dieron su nombre. Pero las palabras eran suyas. Contó todo. Desde la primera mentira hasta la firma del divorcio. Desde el amor falso hasta el intento de asesinato. Desde el silencio hasta la carta. El programa se emitió un viernes por la noche. No esperaba nada. Pensó que pasaría desapercibido. Se equivocó. El lunes, su bandeja de entrada estaba llena. Cientos de mensajes. De mujeres. De hijas. De hermanas. De madres. Todas con historias similares. Todas agradeciéndole por hablar. Algunas le contaban cosas que aún no habían dicho a nadie. Otras simplemente escribían, me pasó lo mismo. Samantha lloró. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin miedo. Lloró por todas las que no pudieron hablar. Por las que no sobrevivieron. Por las que aún duermen con un enemigo sin saberlo. La viralización de la entrevista obligó a los medios a recuperar el caso. Sin dar su nombre, hablaron de ella como la mujer que escapó de la muerte planificada por su esposo. Algunos programas de televisión pidieron entrevistarla con rostro descubierto. Se negó. No buscaba fama. Nunca fue por eso. No soy un ejemplo, le dijo a Rivas en una conversación. Solo hablé porque no podía seguir callando. Y por eso te convertiste en ejemplo, respondió la inspectora. Porque no buscaba hacerlo. Samantha entendió, entonces, que la verdad no necesita focos ni escenario. Solo necesita espacio. Y alguien dispuesto a abrir la puerta. Cada semana recibía cartas, mensajes, incluso dibujos de mujeres que la consideraban un faro. No una heroína, sino una prueba viviente de que se puede salir. Que se puede respirar después del horror. Que la vida, aunque marcada, puede volver a ser suya. Samantha no buscaba fama, buscaba justicia. Pero su voz se convirtió en faro para quienes vivían en la oscuridad. Y desde allí, desde ese lugar nuevo, silencioso y fuerte, comenzó a escribir su propia historia. Esta vez, sin engaños. Sin máscaras. Sin miedo. Con Luna a su lado. Con la verdad delante. Y con la certeza de que renacer no era regresar al punto de partida, sino avanzar siendo otra. Y ella lo era. Otra. Completamente. Irreversiblemente. Libre. La noticia llegó una mañana clara, sin previo aviso. El fiscal se lo dijo con voz neutra, casi burocrática, como si hablara de una sentencia más en su agenda. Igor había sido condenado a 12 años de prisión efectiva. Su cómplice, Elías Robledo, recibió 8. No hubo apelaciones. No hubo sorpresas. La justicia, al fin, había trazado su línea. Samantha escuchó todo en silencio. La llamada terminó con una frase que no olvidaría. Hay algo más. No es oficial aún, pero creemos que debes saberlo. Apareció otra mujer. Esa palabra, otra, la atravesó como una aguja fría. ¿Quién? Preguntó sin respirar. Se llamaba Elena Prado. Fue pareja de Igor hace unos años. Tuvieron una relación corta, según los registros. Ella falleció en un accidente de coche en 2017. Caso cerrado. Pérdida de control en una curva. Llovía. No llevaba cinturón. Pero ahora, al revisar la póliza de seguro, encontramos algo extraño. Estaba a nombre de Igor. Él cobró el dinero 3 semanas después. Por entonces era menor de 30. No llamó la atención. Pero ahora, con lo que sabemos, ¿creen que él la mató también? No podemos afirmarlo con certeza. Pero el patrón es el mismo. Y ella no tuvo quien la defendiera. No tenía familia. Solo una hermana que vive en el extranjero y que no pudo hacerse cargo de la investigación. Samantha colgó sin decir más. El café sobre la mesa se había enfriado. Luna, dormida a sus pies, levantó la cabeza y la miró con esos ojos que parecían entenderlo todo.
Samantha la acarició, sintiendo un temblor en las manos que ya no le era desconocido. Elena. Un nombre entre tantos que habrían podido desaparecer en el olvido. Pero ahora tenía rostro. Historia. Voz. Y un silencio que gritaba desde la tumba. Días después, Samantha fue al cementerio. Buscó la tumba con ayuda de un mapa. La encontró junto a un ciprés seco, en una esquina poco transitada. La lápida era sencilla. Blanca. Sin adornos. Solo el nombre y la fecha de nacimiento. Nada más. Se arrodilló frente a la piedra, con las manos apoyadas en la tierra. No lloró. Solo habló. Con voz baja. Con palabras que salieron solas. A ti no te escucharon. Pero a mí sí. No sé por qué. Tal vez fue suerte. Tal vez fue destino. Pero no puedo dejar de pensar que este hombre, que tú también amaste, jugó con nuestras vidas como si fueran fichas de un tablero. Tú no tuviste la oportunidad. Yo la tomé. Y si hoy estoy viva, es porque tú, de algún modo, me abriste los ojos desde donde estés. Se quedó allí un rato. El viento soplaba con suavidad. El cielo se nubló. Y en ese instante, Samantha supo que había una deuda que no podría saldar. Porque aunque Igor estuviera preso, aunque la justicia hubiera hablado, el pasado no podía ser revocado. Elena seguía muerta. Y ella seguía viva. Esa era la realidad. Y también la carga. Volvió a casa más silenciosa que nunca. Esa noche no encendió la televisión. No cocinó. No escribió. Solo se sentó en el suelo del salón, con Luna echada a su lado, y miró el techo hasta que se hizo de madrugada. 2 semanas después, Samantha hizo algo que había evitado durante meses. Condujo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se sentó al volante. No por falta de oportunidad. No por necesidad. Era miedo. Un miedo visceral, casi irracional, de que ese volante estuviera conectado de alguna forma con su muerte. No podía tocarlo sin imaginar los frenos rotos, la curva final, el vacío. Pero ese día lo hizo. Encendió el motor, ajustó el espejo, colocó las manos sobre el volante. Respiró hondo. Luna, desde el asiento trasero, la observaba con calma. Salió del garaje, tomó la calle principal y comenzó a conducir. Sin música. Sin prisa. Cada semáforo era una victoria. Cada giro, una conquista. Hasta que llegó. La carretera. La misma por la que Igor le pidió que condujera el día del supuesto almuerzo con amigos. La misma que serpenteaba por una colina y descendía en una curva cerrada, justo antes del puente. Esa curva. Esa maldita curva donde los frenos hubieran fallado. Se detuvo. Detuvo el coche al borde de la vía, encendió las luces intermitentes y apagó el motor. Bajó con cuidado. Caminó hacia el guardarraíl. Desde allí podía verse todo, el valle, el río al fondo, la línea del horizonte. Samantha se apoyó en el metal frío. Miró hacia abajo. Imaginó el coche rodando sin control. Su cuerpo golpeando el volante. El parabrisas estallando. El silencio después del impacto. Pero no pasó. Porque no se subió ese día. Porque no obedeció. Porque escuchó. Una frase. Solo una frase. Una confesión dicha al descuido, creída secreta, filtrada entre los hierros de un garaje mal cerrado. Eso le salvó la vida. Una frase escuchada a tiempo le salvó la vida. Y ahora, cada día, Samantha elige vivirla como si fuera el último. Porque el precio de vivir no está en lo que se pierde, sino en lo que se aprende a valorar después del abismo. Porque la libertad no es solo física, es mental. Es tomar el volante, incluso con miedo, y seguir conduciendo. Aunque el camino tiemble. Aunque la sombra del pasado aún se arrastre a lo lejos. Samantha regresó al coche. Subió. Luna la recibió con un movimiento lento de cola, como si entendiera que ese día no era cualquier día. Ese día era el final. Y también el verdadero comienzo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión.
Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.